Bienvenidos a Conversaciones y a este espacio dedicado a las historias que nos inspiran. Hoy está con nosotros Abel Albino, presidente de CONIN, una red de lucha contra la desnutrición con sede en Paraguay, Gambia, Mozambique y Argentina, por supuesto, entre otros países. Bienvenido, Abel. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Usted hacía biología molecular, se estaba especializando en esa rama, estaba en la Universidad de Navarra y de repente pasó algo que cambió el rumbo de su vida y de su carrera. ¿Qué fue eso? Yo no estaba en paz viendo las diferencias tremendas que hay entre los países europeos y nuestros países. Y una vez que estaba allá, haciendo una especialidad del futuro en una universidad que no se puede creer, estaba en la clínica universitaria de la Universidad de Navarra, empecé a extrañar a Argentina, y extrañaba, empecé a sufrir por el país. Y mientras estaba allá, extrañaba esto, con sus bombos, con sus quenas, con sus ponchos y con sus mártires. Al final, como decía Armijo Rojas, uno nunca sabe dónde está la felicidad. Y empecé a extrañar mucho el país. ¿Y por qué se había quedado nuestro país? ¿Por qué si fuimos la séptima economía del mundo nos habíamos arruinado tanto? Nos fuimos luego al lugar 86. ¿Por qué si fue un país que se destacó por su honestidad, por su patriotismo, por su vida de bien, habíamos perdido todos esos valores? Más que valores, lo que habíamos perdido eran las virtudes, porque valor es lo que se declama, pero virtud es lo que se encarna. Dejó de ser un país virtuoso el nuestro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Argentina? Y no estaba en paz. Y un día voy caminando por una calle interna de la universidad y encontré un diario tirado donde había una entrevista a la Madre Teresa de Calcuta hecho por los alumnos de la escuela de periodismo de esa universidad. Levanté curiosamente el diario que estaba en una sequía, empecé a leerlo, me metí a un bar medieval, pedí un chocolate, hacía mucho frío, y en una página estaba esta entrevista y le preguntaban ¿qué es la paz? A la Madre Teresa de Calcuta. Y como yo no estaba en paz, me pareció prudente, oportuno ver qué decía esta mujer maravillosa. Y ella hacía una figura preciosa, decía: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Me encantó. Eso fue el origen de CONIN. Sí. Bueno, y de ahí volvió a la Argentina. Volví a la Argentina, dije tengo que servir, pero no sabía ni a quién ni cómo. Volví a Europa, me contrataban. Y en este segundo viaje pasé por el Vaticano antes. Y estuve presente en la misa preciosa que dio el Papa Juan Pablo II el 17 de mayo del 92 en oportunidad de la beatificación de quien hoy es San José María. Y él dijo: sigan el ejemplo del beato José María, ocúpense de los más pobres, de los más necesitados. Así que servir, decía la Madre Teresa, a los más pobres pedía el Papa, que era el pensamiento de San José María. Y con ese equipo de asesores, ¿me podía ir mal? Lo dudo. Bueno, y volvió acá. ¿Y qué lugar jugó su gran maestro, Fernando Monkeberg, en el armado de CONIN? Porque usted lo fue a buscar para que lo acompañe en esta cruzada. Claro, yo entonces me acuerdo, le digo a mi mujer: ¿quiénes son los pobres? Cecilia, ocúpense de los más pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿Cuándo digo pobre? Cuando tenés chicos con problemas neurológicos, es cierto. Pobre chico, digo. No que le falte un brazo o una pierna, que no pueda pensar. Eso es lo grave. Entonces dije, me voy a dedicar a debilidad mental. Organizamos un curso, lo llamamos al profesor Ignacio Villa Elízaga de España para que viniese, y él dijo: invítenlo a Monkeberg. Monkeberg había sido profesor mío, 1 hora y media lo tuve de profesor. Y en esa hora y media él nos dejó una semilla en la cabeza y en el corazón que iba a fructificar 20 años después.
Entonces lo invitamos a Monkeberg y recreó los conceptos esos tan maravillosos que él tiene, que es un hombre monumental, Fernando Monkeberg, y dijo que la principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano no es desplegado, el país no tiene futuro. Si ese capital humano no está desarrollado, si ese capital humano está dañado, no tendremos futuro. Bien, ¿y cómo empezó usted a trabajar? Porque tengo entendido que empezó literalmente subido a una lata de 20 litros abajo de un árbol, ¿no? Sí. Empezamos a trabajar en el Algarrobal de abajo, una zona muy humilde que está detrás del aeropuerto viejo de Mendoza, muy humildita, y empezamos como se empieza todo. El único oficio que se empieza de arriba es el de cavar zanja. Después todos los demás empiezan de abajo. Y yo me subí a una lata de 20 litros de pintura que tenía en el baúl del auto, y si me subía era tarima, y si me bajaba y me sentaba era escritorio, y ahí iba registrando gente y anotando necesidades, y empezar a cubrir una necesidad y otra, y sin querer solucionando problemas concretos ante las necesidades. Hicimos el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Eso es lo verdaderamente quizás revolucionario del método Conin, que es preventivo, ¿no? Es preventivo. El gran Abraham Sonis, el 15 de este mes, hace 7 días, se cumplió un año de que falleció. Ese notable médico argentino, querido y noble médico argentino, el director del Departamento de Epidemiología de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. El gran Abraham Sonis me dijo un día en una reunión de la Academia de Medicina: el conocimiento científico siempre es una espiral ascendente. La base de la espiral la tenía que hacer alguien, Monkeberg. Chile se incendiaba. O hacían tratamiento de niños desnutridos o desaparecía Chile. Pero la voluta de ascenso la han hecho ustedes, centros de prevención. Y como en medicina es mejor prevenir que curar, hay una sola manera de salir, una sola manera de superar el trabajo que ustedes han hecho, doctor. El político que se dé cuenta y haga de esto una política de Estado. Bien. El escándalo que es el hambre y el escándalo que significa que existan personas, niños con hambre en la Argentina, ¿tiene que ver con una falta de voluntad política más que con una imposibilidad o con falta de recursos? No le quepa la más mínima duda. O sea, esto evidencia una falla cultural. Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes y que puede producir alimentos para 1.500 millones de habitantes. Tenemos 10 veces el territorio de Italia y la mitad de la población de Italia. Italia tiene 301.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Buenos Aires, toda la provincia de Buenos Aires tiene 307.000 y la Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados. Y nosotros tenemos 40 millones de habitantes y Italia tendrá 75. Así que 10 veces el territorio y la mitad de su población. Producimos alimentos para 400 millones y no mantenemos 40. Evidencia esto una falla cultural. Es una regla sin excepción que la desnutrición afecta al niño por debajo de los 6 años, porque depende de terceros que no tienen los medios económicos o no tienen la capacidad intelectual necesaria y suficiente como para poder poner en marcha esa criatura. El desarrollo del cerebro es, digamos, en parte está dado por la alimentación y en otra gran parte por la estimulación. Ustedes trabajan sobre los dos ejes, ¿no? Eso que acaba de decir usted es precioso, es así. Es absolutamente así.
50% es alimentación, 50% es estimulación. Cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los escasos 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, 3 milímetros son 3 rayitas del centímetro. Cada neurona emite hasta 15.000 cables si hay buena alimentación y buena estimulación. Si yo le doy una cucharita de leche y un beso, si no lo beso, no le aprieto el cachete, no le cuento del payaso Plin Plin que se pinchó la nariz, no estimulo su curiosidad, no exacerbo su imaginación, no lo engancho con la vida. Y en esta misma línea, su concepción de la pobreza entonces va mucho más allá de aquel que carece de recursos para alimentarse o para acceder a las condiciones básicas de su propia vida, sino aquel que carece de un montón de otras cosas. Sin duda que sí. Se habla mucho del hambre y el hambre es un síntoma. Dentro de un rato vamos a tener hambre los dos. Y comemos una fruta, tomamos un plato de sopa, comemos un pan y se nos va el hambre. Pero eso no quiere decir que estemos bien alimentados. El hambre, insisto, es un síntoma que se soluciona en 10 minutos. La desnutrición es una patología social profunda que para quebrarla puede que nos lleve una generación. La desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estamos alimentándolo de vuelta, no sirve. Si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, cloacas, luz eléctrica. Así se combate la desnutrición. El programa de asistencia alimentaria es un programa de estos 17, 20 programas que tenemos. ¿Recuerda los primeros casos de niños recuperados, que hoy ya deben ser grandes? Mire, hace 2 años entré a un restaurante en Mendoza y el mozo me dijo, qué bueno doctor verlo, es un gusto para mí muy grande poder atenderlo. Muchas gracias, dije al chico. Muy bien, muchas veces me dicen eso. Y fui y me senté en la mesa que me dijo. Y al rato vino y me dijo, yo he sido paciente suyo. Ah, muy bien, le dije. En la calle, le digo, Colón o en la calle Rivadavia, porque trabajé casi 20 años. Llevo trabajando 20 años en una y casi 20 años o más en la otra. Y él me dice, yo hace 43 años que soy médico. Y me dice, no, yo soy del Algarrobal de abajo. Entonces me paré. Digo, vos sos de Conín, sí, pero qué bien. Qué bueno verte, muy bien. Un chico alto, huesos largos. Se alimentó bien en su primera infancia. Llegamos a tiempo, dentro del primer año, que es la primavera de la vida, es el primer año. La primavera del sistema nervioso central es el primer año. Ahí se forma el 80% del cerebro que tendrá de adulto. No, qué bueno. Así que trabajás en este restaurante. Me dice, yo voy a 4º año de ingeniería electrónica en la tecnológica, pero me asisto, me banco en el estudio trabajando aquí de mozo en el restaurante. Así que un futuro. ¿Qué va a comer? Nada, le dije, yo ya comí, ya estoy. Ya tuvo su alimento. ¿Por qué diría usted que hace lo que hace? ¿Por qué hace lo que hace? Porque nací en una casa donde me enseñaron a amar este país. Amo mi país. Amo mi país. Yo, que en esta tierra he nacido, ¿en qué ese genio ha cantado? Que el pampero he respirado, que al payador ha nutrido,
Beso este suelo querido que a mis caricias se entrega, mientras de gozo me anega la convicción de que es mía la patria de Echeverría, la tierra de Santos Vega. Yo soy un convencido, como decía el gran Perito Moreno, que he nacido para servir a mi patria. Bien, le voy a pedir para terminar si nos puede regalar una frase que usted considere valiosa. Recordemos lo que dijo el gran, el notable, el magnífico presidente Domingo Faustino Sarmiento. Vamos a trazar la política de Estado para los próximos 100 años en la República Argentina. Educar, 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 escuelas, escuelas, escuelas. Hay que hacer de la patria una gran escuela. Y otra más, San José María. Soñad y os quedaréis cortos. Todo lo que soñamos, en todo nos quedamos cortos. Muchísimas gracias, Abel. Así pasó por Conversaciones Abel Albino. Nos vemos la próxima con otra historia inspiradora.